Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Hoy está con nosotros una experta en derechos humanos. Ella es costarricense y trabaja para una organización regional en las Américas que ayuda a los casos de violación de derechos humanos en distintos países de Latinoamérica a llevarlos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una persona que nos puede dar un paneo general de cómo está la situación con este tema en los distintos países, desde México hasta Tierra del Fuego. Quédense con nosotros porque es realmente interesante ver los casos, cómo ellos ayudan a visibilizar y a traer verdad y justicia en temas de derechos humanos. Acompáñenme. Y ahora sí estamos con mi invitada Marcia Aguiluz en una de las terrazas más bonitas que tiene la capital alemana. Como ya les dije, ella es directora del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, encargada de la zona de América Central y México. Muy bienvenida, gracias por atendernos en Aquí Estoy. En unos días con programas muy intensos sobre derechos humanos, Marcia. Sí, no, mil gracias más bien por recibirme y yo encantada de estar acá compartiendo. Te trajeron a Berlín para tratar el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es el tema que puede llegar a unir a América Latina con Alemania en este caso? Bueno, efectivamente fui invitada para hablar de lo que está pasando con las instituciones internacionales de derechos humanos, en concreto en América con la Comisión Interamericana y la Corte, y cómo estos órganos están en una constante presión por parte de los estados, que lamentablemente en una gran mayoría no les gusta ser señalados como violadores de derechos humanos. Entonces un poco vine acá a propósito de esa discusión. En realidad Alemania tiene un gran peso en América Latina. Y por eso me parece que es un actor clave, por supuesto. Creo que es un actor reconocido, respetado por nuestros gobiernos y es clave como un aliado para quienes defendemos derechos humanos. O sea, Alemania tiene una democracia sólida y por supuesto que cuando tenés una democracia sólida podés hablar con propiedad de cómo las otras democracias deben responder a los desafíos que tenemos. En ese sentido, el rol de Alemania como aliado para procurar por un fortalecimiento del Estado de Derecho en México y en Centroamérica es clave, y ese es uno de los motivos que me pareció importante estar acá. Me alegro muchísimo que estés acá. Marcia, vos trabajás para esta organización regional de derechos humanos con temas de derecho internacional, de derechos humanos desde el aspecto internacional, que se llama CEGIL. ¿Cuándo es que actúan ustedes para explicarle bien a nuestro público latinoamericano la importancia de esta organización internacional fundamental para que podamos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para poder llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vos también me vas a explicar quizás la diferencia para todos los que no estemos tan entendidos con el tema? Exacto. La Comisión y la Corte son dos órganos que conforman lo que se conoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión es el primer paso para llegar a la Corte Interamericana. La Comisión tiene labores políticas, por ejemplo, de emitir comunicados, de dar asistencia técnica a los estados, y tiene labores jurídicas, o sea, es un pequeño tribunal. Pero cuando una víctima no es escuchada en su país, cuando una víctima le silencian, no le dan justicia en su país, la última opción que tiene es precisamente acudir al sistema interamericano. Entonces tiene que presentar su denuncia ante la comisión y eventualmente el caso podría llegar a la Corte Interamericana. Pero ustedes entran en acción cuando el Estado ya está fallido. Exactamente. Entonces CEGIL es una organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos y cuando estas víctimas no encuentran respuesta en sus países, nosotros les damos la asesoría y el acompañamiento legal para que ellos puedan acceder a la justicia internacional y los estados pues sean declarados responsables. Ustedes dicen que ayudan a las poblaciones más discriminadas y excluidas del hemisferio. ¿Dónde están? Lamentablemente están en todos nuestros países, y yo ahí diría que inclusive en Estados Unidos, porque ahora, si bien es cierto, tenemos lo que se llama países desarrollados y países en desarrollo o subdesarrollados, lo cierto es que dentro de los países desarrollados, inclusive Estados Unidos, hay población excluida, hay población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo los migrantes. Entonces están en todos nuestros países, en todos nuestros países hay mujeres que han sido históricamente discriminadas y víctimas de violencia,
población indígena que está siendo atacada, personas migrantes, personas LGBTI. Entonces eso no es exclusivo de un único país. SEGIL cumple 25 años. SEGIL tiene millones de proyectos en toda América Latina y ha ayudado, creo que con 13.000 partners, organizaciones de derechos humanos, más de 200 casos o 300 casos. Vos me vas a ayudar en toda la región. ¿Cuál es el caso más emblemático que hayan tenido ustedes? Ese caso que nadie olvida, festejando y celebrando esos 25 años de la organización de ustedes. Sí, nosotros tenemos a nivel de todo el continente cerca de 300 asuntos donde hemos representado más de 12.000 víctimas de violaciones de derechos humanos que son víctimas de casos emblemáticos, ¿verdad? No son casos que benefician a una persona, sino que son casos que benefician a la sociedad en su conjunto. Si me pones a escoger en un caso el emblemático... Yo sé que te gustaría hablar de temas, pero para tener un ejemplo en América Latina, para ver bien cuál es la práctica realmente en tierra de lo que hacen ustedes. Claro, te voy a mencionar un caso que actualmente está teniendo un impacto muy importante, que es solamente ejemplificante. El caso del niño Marco Antonio Molina Teyssen, un niño que fue desaparecido en el conflicto armado guatemalteco como una represalia porque su hermana, digamos, tenía algún tipo de participación política. Ese niño hasta la fecha no se sabe dónde está, los familiares tienen más de 35 años de buscar justicia y en este momento están sentados frente al banquillo de los acusados en Guatemala 5 militares de alto rango que tienen que dar cuenta sobre qué pasó con este niño. Ese es un caso que litigamos ante la Corte Interamericana, que tiene sentencia, exactamente, que tiene sentencia, que inclusive se le ordenó a Guatemala crear un banco de datos genéticos que permita identificar a los niños y niñas que fueron desaparecidas, que son más de 5.000 en este país, pero que te digo que es muy importante porque es uno de estos pocos casos en el que estamos viendo finalmente justicia a nivel interno. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos, cómo lograr que esta familia tenga finalmente una respuesta, tenga justicia, pero además no solamente es justicia para ellos, justicia para la sociedad y medidas de no repetición como es la creación de este banco de datos genéticos. Está bien, ¿cómo es la ayuda? Porque vos estabas dando el ejemplo de Guatemala, ¿cómo es el trabajo de ustedes con la Corte, con la Comisión, ustedes entre medio y las naciones? O sea, el tema que vos viniste acá a hablar, ¿no? ¿Cuánta presión ejercen las naciones para que estas cosas no sucedan? Muchísima, muchísima, porque ningún Estado prácticamente está interesado o le gusta ser señalado como violador de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos precisamente porque no quería ser presionado ni por la Comisión ni por la Corte Interamericana. Hay estados como lamentablemente Honduras o Nicaragua que no están cumpliendo con las obligaciones, no están cumpliendo con las sentencias de la Corte Interamericana. O México, que inclusive tiene una diplomacia muy fuerte, pero que tampoco cumple con las obligaciones internacionales que tiene. Entonces, encontramos un patrón de comportamiento. Ningún Estado quiere ser señalado como violador de derechos humanos. Hay algunos que hacen más o menos esfuerzos, pero la realidad es que hay mucha presión para no ser señalado a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, claro, ellos coquetean con ser quizás haber firmado todos los tratados de los derechos humanos. ¿Cómo es ese tejimaneje? ¿Cómo es ese balance? Porque ellos también quieren ser señalados como buenos estados. Claro, entonces observamos incoherencias, ¿verdad? Observamos que hay estados que firman todos los tratados internacionales, pero que a la hora de aplicar eso internacional en lo local existe una gran brecha. Y ahí es donde estamos trabajando precisamente. ¿Cómo hacemos para que los estados cumplan con eso a lo que se comprometen? Por supuesto, hay muchas presiones a nivel interno, grandes corporaciones, por ejemplo, que tienen proyectos extractivistas y que por lo tanto no tienen interés en que los estados cumplan. Quiero hablar de un tema específico, de un caso específico, hay muchos por hablar, pero bueno, fue algo que fue un antes y un después, donde la furia de los medioambientalistas y las organizaciones internacionales realmente era increíble lo que sucedió con esta activista, lideresa indígena, Berta Cáceres. Vos sos encargada de Centroamérica, te toca a vos, hondureña, de la región de La Esperanza, donde luchó durante muchísimos años ella y su pueblo indígena, los Lencas, para que no se construyese una represa. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada. Ella estaba bajo protección y vos fuiste la abogada de ella. Efectivamente. Sí, yo tuve el honor de conocerla y de representarla.
Ese es definitivamente un caso emblemático porque Berta pues tenía todos los focos internacionales posibles, ganadora de premios importantes, una lideresa muy reconocida a nivel interno y a nivel internacional, y aún así la protección falló y aún así la llegaron a buscar a su casa de habitación y la asesinaron. Quiero interrumpir acá porque nosotros hemos preparado un pequeño reportaje sobre la historia de Berta Cáceres, que yo ya digo, marcó un antes y un después. Vamos a seguir hablando del tema, pero para introducirlos a ustedes, por si no lo conocen, yo creo que Honduras es uno de los países más peligrosos y difíciles para activistas de medio ambiente, ¿o no? Definitivamente. Adelante. En la ciudad hondureña de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, Berta Cáceres llevó adelante la defensa del medio ambiente y de los derechos de los lencas con el COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Estos lencas conocieron a Berta Cáceres pocos días antes de su asesinato, cuando llegó hasta su comunidad para defenderlos de su desalojo violento por parte del ejército en tierras fiscales. Ella solo fue ese día que estuvo aquí, a los 3 días nos quitaron a la compañera, ya no pudimos seguir en lucha con ella. Entonces, miren, nos da pesar y nos duele tanto que no se haya hecho justicia todavía por ella. Según el informe de un grupo de expertos independientes, en el crimen estarían involucrados directivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, agentes estatales y fuerzas parapoliciales. Solo uno de los autores intelectuales fue arrestado a principios de marzo de este año. En la actualidad, la sede de COPIN semeja una fortaleza que protege a quienes, defendiendo los derechos de la población, continúan con el legado de la activista. Seguimos con mi invitada Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, y estamos viendo el caso de Berta Cáceres. Yo creo que es uno de los casos más emblemáticos donde nada funcionó. Marcia, ¿es ese el legado que nos deja este caso? Nos deja una gran enseñanza y un gran desafío, porque precisamente ella se fue, pero quedamos muchos y muchas, y en Honduras específicamente el COPIN y miles de personas que luchan por los derechos humanos. Quizás aclarar lo que es el COPIN. Sí, perdón, el COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares en Honduras, que era el movimiento social, la organización que Berta Cáceres lideraba. Ellos todavía siguen enfrentando una serie de empresas, lamentablemente, que han establecido en su territorio proyectos extractivistas y frente a los cuales el Estado ha sido absolutamente complaciente, y ese es uno de los grandes desafíos. Su situación llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a la Corte también Interamericana de Derechos Humanos. Ayúdame. No, ella cuando había sido víctima de amenazas en el 2009, cuando ocurrió el golpe de Estado en Honduras en el 2009, ahí es cuando se solicitan medidas de protección ante la Comisión Interamericana. ¿Y ustedes cómo la pudieron ayudar a ella? Bueno, nosotros la representábamos precisamente ante la Comisión Interamericana, la Comisión otorgó las medidas y durante muchos años estuvimos presionando al Estado de Honduras para que la protegiera efectivamente. Ella constantemente denunciaba seguimientos, hostigamientos, fue víctima varias veces de procesos criminales en su contra. Nuestro trabajo era cómo informar eso a la Comisión Interamericana, cómo incidir para que la Comisión Interamericana le dijera al Estado que investigara esas amenazas, que cesaran estas prácticas de criminalización. ¿Honduras hizo algo al respecto? Muy poco y de manera, por supuesto, insuficiente, ¿verdad? Tenía algunas medidas de protección mínimas, podríamos decir. El propio ministro de Seguridad en su momento dijo que habían fallado en la protección, pero logramos, por ejemplo, que algunos de estos procesos de criminalización cesaran, pero aún así, pues obviamente la intimidación para ella y la presión para ella era muy fuerte. Y lo que Honduras no hizo fue atacar el problema de fondo, que era lo que estaba generando el riesgo para Berta Cáceres. Si Honduras hubiese escuchado la voz de Berta diciendo, este proyecto es un proyecto que está impactando nuestras vidas, que se ha hecho sin la consulta, que nos están amenazando, si hubiesen investigado esas amenazas, seguramente ella estaría viva. Es un proyecto que, claro, ella frenó una empresa hidroeléctrica, ¿no? En la zona de su río que se llama no Guadalupe, sino Gualcarque. Ella dice en una entrega de premio que le dan en el 2015 sobre derechos humanos en Washington, ella dice que su etnia indígena, que ellos son los cuidadores y los salvadores de los ríos. Vamos a escuchar lo que dijo y volvemos con mi invitada, Marcia. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca.
resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. La veíamos a Berta acá en el 2015 cuando vivía, un año después ella falleció. ¿Cómo llevas vos personalmente todo este tema? Porque no son casos, hay casos y casos, vos la conociste, son temas muy fuertes que ustedes tocan. Estamos hablando de activistas del medio ambiente, estamos hablando de mujeres violadas, de mujeres golpeadas, estamos hablando de etnias indígenas donde hacen un labor de esclavo. Me gustaría saber realmente cómo vos llevas todo este peso, ¿en serio? Sí, pues son contextos muy difíciles, efectivamente, y yo creo que uno se aferra un poco a esta sororidad y esta solidaridad con gente querida. Yo creo que pese a que nuestra situación es complicada, jamás lo es tanto como las personas como Berta que están en el terreno, que están día a día enfrentando la amenaza, y eso de alguna manera a mí en lo personal me inspira, ¿verdad? Si ellos están ahí enfrentando constantemente, creo que este trabajo de acompañamiento nuestro realmente es privilegiado y eso, rodearnos de tanta energía positiva, de gente que creemos en un mundo mejor, siempre es como bálsamo, como energía. No, claro que sí, dependiendo también, porque vos sabés que nada va a funcionar sin la fuerza de esta sociedad civil, sin la perseverancia. ¿Cuánto tardan todos estos casos para realmente mostrar la verdad y la justicia? Estamos hablando de casos que comienzan hace 10 años y que todavía no tienen un veredicto. Efectivamente, la justicia internacional, uno de los problemas que tiene es que es una justicia tardada también. Este caso que te mencionaba al inicio, del caso del niño Molina Teyssen, hace 35 años que este niño está desaparecido y hasta ahora se están sentando los militares al banquillo de los acusados. En el caso de Berta, pues tenemos toda la expectativa de que vamos a tener justicia mucho más temprano que tarde. Hace un poquito tiempo el Estado de Honduras ya detuvo a uno de los autores intelectuales del asesinato. Sí, todavía faltan más autores, pero creo que el trabajo que hemos hecho en conjunto con decenas, centenas y miles de personas que han clamado por justicia está teniendo resultados. En la medida en la que la sociedad civil, las personas, seamos beligerantes, no cesemos en la denuncia, en ser incisivos con los estados para que cumplan con sus obligaciones, creo que podemos tener resultados más pronto. Tu organización regional es pero muy interesante. Los invito a ustedes para, si les interesa el tema de derechos humanos, cómo está la situación de derechos humanos en nuestras Américas. Ustedes tienen dividido en la página web de ustedes por país los proyectos que ustedes asesoran, los proyectos que ustedes acompañan. Me resultó sumamente interesante. Y me quedo en tu región, porque es Centroamérica y México. Quizás voy un poquito más tarde si tenemos tiempo hacia México, pero uno de los proyectos que me pareció sumamente interesante, y yo creo que nuestro público latinoamericano, me gustaría visibilizar el problema de los indígenas misquitos que trabajaron como buzos en tu región y que están pidiendo por verdad y por justicia y porque se les dé el lugar en la sociedad. Claro, esa es una situación muy preocupante, todavía vigente en la realidad hondureña y también nicaragüense. Ellos no solamente piden por justicia, por reparación, sino que lo que piden es por vivir, por tener una calidad de vida razonablemente aceptable. ¿Cómo llegaron ustedes a esta historia y quizás contarla? Claro, esta es una problemática de hombres misquitos en edad productiva, estamos hablando empiezan a veces inclusive menores de edad, desde los 15 años hasta los 35, que pescan langosta y caracol utilizando la técnica del buceo. Buceo a pulmón. Buceo al pulmón, efectivamente, sin equipo, sin capacitación, sin seguro social, sin garantías laborales. Y en este proceso, como a ellos le pagan dependiendo de la cantidad de langosta que pesquen, entonces realizan más inmersiones de las que son técnicamente o científicamente posibles, y en ese proceso sufren accidentes de lo que se llama el síndrome de descompresión. Entonces tenemos buzos con discapacidad total, parálisis total del cuerpo. Embolia cerebral. Exactamente, algunos buzos que han fallecido en este proceso, dolores de cabeza crónicos, incontinencia urinaria, una serie de consecuencias, y luego estas personas son prácticamente abandonadas. ¿Y son escuchados en los tribunales de derechos humanos internacionales?
En los tribunales internacionales sí, ahorita hay un caso que nosotros representamos ante la Comisión Interamericana que pronto va a ser, creemos nosotros, digamos, fallado por la Comisión Interamericana. El problema es lo que Honduras tiene que hacer respecto de esta población. Estamos hablando de miles de personas con discapacidad que no tienen acceso a los tribunales internos porque los capitanes de los barcos prácticamente no les cancelan sus garantías laborales, luego enfermos no pueden trabajar y no tienen a quién reclamar. Entonces Honduras tiene una gran responsabilidad y también en el caso de Nicaragua, porque es una problemática compartida, de primero asegurarse que estas personas puedan trabajar en condiciones óptimas. ¿Cómo controlas a las empresas para que garanticen los derechos laborales? ¿Cómo les das atención médica efectiva? Y cómo, si ocurre algún accidente, les das la rehabilitación y la seguridad de que puedan continuar con sus vidas. Esos son parte de los desafíos. ¿Nos podemos ir a México, también tu región? Por supuesto que sí. Ahí respiramos un poco profundo. ¿Cómo está el tema de los derechos humanos? ¿Es verdad, uno puede decir a través de las estadísticas, que hay un deterioro muy, pero muy grande en las violaciones de los derechos humanos en México? Definitivamente, las estadísticas hablan por sí solas. Estamos hablando de más de 26,000 personas desaparecidas en los últimos años, 100,000 personas asesinadas. Por supuesto que sí, o sea, la política de seguridad de México, que tiene que ver con tener a los militares en las calles haciendo labores de seguridad ciudadana, lo que han llamado la guerra contra el narcotráfico, ha tenido una serie de consecuencias muy graves en la población, que se traducen en el uso de la tortura de manera sistemática, y eso no lo decimos solamente nosotros, lo han dicho todos los órganos prácticamente competentes de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, pero además, aunque vemos esta realidad tan compleja, México no aprende y acaba de aprobar una ley que llaman la Ley de Seguridad Interior, que más bien da base legal a la presencia de los militares en las calles. En Brasil está pasando exactamente lo mismo. La intervención militar, que también es una preocupación. Entonces sí que México tiene un contexto muy grave, un contexto de graves violaciones de derechos humanos. ¿Y dónde están poniendo ustedes el foco? Hay tantos temas. ¿A quién están ayudando? ¿Quién está pidiendo ayuda en estos momentos? ¿Cómo se visualiza eso? En varios temas, pero lo que son graves violaciones de derechos humanos, tenemos casos de víctimas de tortura, tenemos casos de personas que han sido ejecutadas por el ejército en México, tenemos casos de desapariciones forzadas, y el otro gran componente en México es la situación de personas defensoras y defensoras. Quienes están al lado de estas víctimas de violaciones de derechos humanos también son víctimas de amenaza, de hostigamiento, de criminalización, de asesinatos. Entonces también nuestro trabajo en México está dirigido a apoyar a estas personas. Dos preguntas que tienen que ver también con los estados. Por ejemplo, en Honduras vimos unas elecciones totalmente caóticas, estamos viendo un post-conflicto de elecciones allí en Honduras, y en México va a haber elecciones. En tema de derechos humanos, ¿cómo los ayuda a ustedes el pensar que va a haber elecciones? Siempre es una oportunidad, ¿sí? Siempre es una oportunidad que al cambiar autoridades cambie la política, haya mayor apertura, mayor disposición para cambiar precisamente y abordar estos desafíos de manera consciente. Lamentablemente el panorama electoral en general en la región, y cuando uno observa lo que ofrecen los candidatos y candidatas, los temas de derechos humanos nunca son tratados de manera positiva, y todo lo contrario, muchos candidatos están hablando de populismo, de mano dura, de meter a más gente a las cárceles, y creemos que esa no es necesariamente la respuesta, no porque haya que dejar que permitir la impunidad, sino porque requerimos políticas públicas de prevención de violaciones de derechos humanos, de abordar la pobreza, la desigualdad, y ese tipo de propuestas más a largo plazo no están sobre la mesa. Entonces siempre es una oportunidad, y ojalá que las personas que resulten electas puedan realmente tener esta conciencia, esta sensibilidad, pero el panorama no pareciera, digamos, darnos muy buenos resultados. Yo no sé si dije esto en toda la entrevista, yo creo que me olvidé de decir que sos costarricense. Es cierto. Que también tienen, bueno, los alemanes tienen una mirada muy bonita hacia Costa Rica, primero con nada porque ustedes no tienen servicio militar, no tienen ejército, no tienen militares, pero tienen problemas de derechos humanos, y lo último que hemos escuchado, las últimas noticias que nos llegan de Costa Rica, aparte de las elecciones, es el problema de género que ustedes están teniendo y el matrimonio igualitario. ¿Lo van a lograr o no?
Pues yo espero que mi país finalmente impere la razón y que en las próximas elecciones tengamos un resultado positivo hacia el respeto al Estado de Derecho, la democracia, la igualdad, porque efectivamente ha habido una discusión que es extraña, pero que se está dando, que creo yo que se da en un contexto internacional. No solo en Costa Rica, sino No, efectivamente, en toda América observamos discusiones, digamos, de personas fundamentalistas cuestionando la igualdad. Y creo que Costa Rica lamentablemente no es la excepción. Espero que hayan resultados favorables, pero en definitiva sí que los desafíos son muchos porque uno de los candidatos está planteando medidas bastante regresivas en contra de las mujeres, de las personas LGBTI. Y me imagino que el hermano mayor, como crecimos la mayoría de los latinoamericanos, viendo hacia Estados Unidos, la política en estos momentos tampoco ayuda como para dar un ejemplo en derechos humanos. No, todo lo contrario, no solamente no ayuda, sino que legitima este tipo de discursos xenófobos, misógenos, discriminatorios, y entonces pues las personas que tienen esa misma opinión que las autoridades estadounidenses sienten que su discurso es legítimo y por eso los observamos con mayor visibilidad cuando pensamos que ya ese tipo de comentarios, digamos, y de pensamientos estaban superados, vemos que no es así. Muchísimas gracias por la entrevista, que lo disfrutes mucho aquí en Berlín, a pasear, creo que es la primera vez que estás acá, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, te llevamos a ver el muro ahora, o lo que quedó del muro. Me parece muy bien. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.